Ella es Caroline Kleckner, quien hoy nos acompaña para conversar, como siempre, de temas importantes en esta mañana. Hoy, ombligo de semana. ¿Cómo estás, Caroline? Bien, súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien. ¿Cómo te ha tratado esta primera parte de la semana, hoy ya estando en la mitad? Harto calor. Sí. Mucho calor. Ha sido merecedor de ir a la playa, ¿cierto? Sí, bueno, Sí. ahí se abren otros panoramas. Bueno, yo creo que siempre quedan temas de qué hablar, herramientas que entregar, consejos que dar a los televidentes, incluso a nosotros mismos, pero hay un tema bastante importante que yo pienso que más que conocerlo hay que aplicarlo. Exacto. Y es el del autocuidado, pero tú eres la más indicada para hablar de qué se trata el autocuidado, con qué se come eso. Bueno, uno cuando suele escuchar el autocuidado, uno se imagina que tiene que hacer ciertas, en este caso, hábitos que son extremadamente difíciles, cuando en la práctica en realidad no es tan así. Parte del autocuidado tiene que ver con situaciones básicas, como lo son, por ejemplo, el dormir las horas adecuadas para cada ser humano, porque bueno, hay ciertas personas que necesitan dormir 10 horas, otras necesitan dormir 8 horas, los niños potencialmente necesitan dormir de 10 a 12 horas, pero eso es como la parte básica. La buena alimentación, que yo sé que aquí ya en el matinal hay una muy buena nutricionista que yo la he escuchado, que ella obviamente nos entrega todas las semanas ciertas indicaciones como para que podamos tener una alimentación más saludable, que eso no solo ayuda a vernos mejor, a sentirnos mejor, sino que cognitivamente nos ayuda a tener las vitaminas necesarias, los ingredientes necesarios para que podamos funcionar durante el día. Si no funcionamos durante el día, claramente esta sensación de cansancio permanece y no podemos rendir en lo que necesitamos en la semana. ¿Tiene necesariamente que ver el concepto del autocuidado con conocerse? Saber También. tus limitantes, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, porque siempre uno igual es un vendaval de emociones, porque Sí. uno puede decir, oye, yo conozco qué es lo que me gusta, hasta dónde puedo llegar, pero de repente hay ciertas situaciones que uno de repente podría decir, me desconozco. No creo que sea también el caso cotidiano, pero ¿tiene que ver con eso, con conocerte? También tiene que ver porque con- si te conoces probablemente podrías ser más propenso a entender el concepto del autocuidado. Exacto, el conocerse, como ya lo hemos hablado en varios programas, tiene que ver justamente en cómo yo manifiesto el cómo me siento el día a día, y no solo hacia un otro, sino que yo también mismo me entiendo, entenderme. Yo todavía estoy enojado, amanecí enojada porque dormí mal, o no me estoy alimentando de una forma adecuada, no estoy haciendo ejercicio, no estoy compartiendo con mis amistades, y eso no tiene que ver con que uno tenga un trastorno psicológico ni que vaya a tener que ir al psicólogo, no, tiene que ver netamente con el autocuidado. Pero también me gustaría conocer si hay cierta conexión con el amor propio. La palabra autoestima, que bueno, realmente todos conocemos de qué se trata, pero ¿cuántos realmente le damos el valor que merece y entendemos la importancia de lo que es el amor propio? ¿También va mezclado con el autocuidado? Claramente que sí. Bueno, justamente otra de las indicaciones que yo iba a comentar, como el tips que se podría dar, es que uno tiene que felicitarse a diario. ¿A qué me refiero con esto? Es como, wow, que soy buena, no sé, por ejemplo, haciendo este informe, que soy buena quizá resolviendo este problema, que soy bueno a lo mejor organizando las cosas en la casa. Pero eso no tiene que ver con la confianza un poco también, ¿o no? Pero es que la confianza también te ayuda a tu autoestima. Sí, es que claro, yo entiendo el punto, efectivamente, claro, que uno de repente también tiene que darse energía, efectivamente, pero yo creo que estamos tan acostumbrados, efectivamente, a buscar la aprobación en el otro, Exactamente. que uno de repente dice, ya, yo siento que lo hice bien, pero voy a preguntarle Así al otro si como, ¿sí o no? efectivamente considero. Entonces, uno siempre, consciente o inconscientemente, como que va dejando la responsabilidad en el otro. Como que cuesta, efectivamente, sí, yo siento que lo hice bien, yo creo que está, o propenso que efectivamente igual pueden haber cosas que se podrían mejorar, pero siempre como que uno está buscando la aprobación del otro, para recién ahí decir, sí, sí estaba bien. Claro, hay estudios que denotan que el que te dé una aprobación del otro no es tan efectivo el que tú mismo te estés ingresando a tu propio organismo o a tu propia capacidad mental, en este caso, tus felicitaciones, porque eso provoca, así como igual que el ejercicio, ayuda con la serotonina, endorfina, porque tú mismo te estás habilitando para decir, en realidad soy buena para estas cosas, soy bueno para estas cosas, o qué bien me quedó este almuerzo, por ejemplo, felicíteme hijos, o mi marido, o mi señora, no sé,
y me quedo bien, por ejemplo. El felicitarse a diario, no quiere decir que es a cada rato, pero a diario en que uno se dé una satisfacción personal que no tiene que ver solamente con, no, ya tengo que ir a recrearme, a ir a una fiesta o ir a tomarme un café. No, tiene que ver también con el autoayudarse, por decirlo de una manera. Esto suena claro, en general, para la gente que estamos pasando por periodos de estrés, que este último tiempo ha sido sumamente complicado para todos, es necesario hoy concentrarse en esto. Insisto, no tiene que ver con que uno, si estás más desanimado por este periodo que ha transcurrido, es que tengas que ir necesariamente al psicólogo porque te ocurre algo, sino que hay que volver a nuestros antiguos hábitos y también agregar otros que te proporcionen mayor tranquilidad durante la semana. Yo tengo una anécdota bastante particular de cuando era bien chica, yo creo que tenía, no sé, 8 o 9 años, de una compañera de clases que era muy buena en sus estudios, pero muy buena. Nunca, bueno, en Venezuela la tabla de ponderación es del 0 al 20. Ya. Lo que sería aquí un 7, ella se la pasaba con puros 20 en sus evaluaciones. Y una vez recuerdo que sacó 0,8, que no sé, como alusión aquí sería un 3, un 2 aproximadamente. Sacó un rojo. Sacó un rojo, pero un rojo terrible. Y recuerdo que cuando le entregaron la evaluación, ella comenzó a llorar. Y lo único que me decía era, mi abuela ya no va a estar orgullosa de mí. ¿Qué me va a decir? Me va a retar. Ya, yo me fui con esa preocupación a mi casa como, pobrecita, la van a retar. Mañana yo le voy a preguntar. Cuando llego al día siguiente, le pregunto, por fin, ¿qué te dijo tu abuela? Y me dijo, Jessica, ¿sabes lo que hizo? Tomó la evaluación, me abrazó, me felicitó y la puso en el refrigerador, la pegó y dijo, como siempre en la vida puede haber un 20 puntos, pero también puede haber un 0,8 o un rojo, y hay que aprender de ello, pero no te tienes que poner más ni tienes que llorar. Le limpió las lágrimas, le dijo, vamos a celebrarlo también y aprende de esto. Y me pareció precioso. Yo creo que esa abuelita no sabe que hasta el sol de hoy, hasta a mí me dio una lección de, a veces le tenemos miedo al fracaso sin entender que puede ser una oportunidad de aprendizaje igualmente y de retrospectiva. Qué bueno lo que tú tocas porque, a ver, yo cuando hemos estado en estos periodos bien reflexivos de lo que pasa socialmente, yo lo decía, puede sonar un poco a veces divertido si uno lo plantea así, pero por ejemplo, tenemos tanta información de nuestro pasado como seres humanos, de todos los errores que ha cometido el ser humano, efectivamente, que uno podría decir, efectivamente, tengo tanta información que ahora de aquí en adelante no vamos a cometer errores, porque ya tenemos información al respecto, pero la vida está hecha de tal manera de que uno aprende más de los errores. Exacto. Y de tu propia historia, de lo que pasó atrás. Y eso es así, es una ley de la vida. Entonces yo creo que uno también, claro, hay gente que uno es muy radical en escucharla y decir, yo no me permito el error, yo no me permito el fracaso, yo no me permito llorar, yo no me permito dar mi brazo a torcer. Yo creo que a lo mejor te puede servir, pero va a llegar un momento en tu vida donde efectivamente, por más mínimo que sea el fracaso, puede ser garrafal para una persona. Entonces, yo encuentro el punto tuyo muy importante en el sentido claro. Yo creo que es importante efectivamente saber que nosotros podemos mejorar, podemos crecer, pero también yo creo que el factor del autocuidado también tiene que ver cuál es tu limitante. Exactamente. Uno no puede dejar de lado ese factor de que a lo mejor por muy bien que yo sienta que lo puedo hacer, algo me puede pasar que pueda fallar y tengo que estar preparado para eso. Y no necesariamente puede ser tampoco sinónimo de fracaso, sino que también de aprendizaje. Sí, por eso también hago el otro enganche con el otro punto, que es a veces delegar. Porque uno se siente superwoman, superman, no, yo las hago todas, y en realidad en la práctica lo único que hace eso es desgastarte a ti y desgastar al entorno familiar. Las familias que tienen hijos más grandes, no sé, a partir de los 6 por lo menos hacia arriba, perfectamente, por ejemplo, los niños pueden hacer su cama, pueden lavar partes de la loza, pueden barrer la pieza, ordenar la ropa, para que los niños también vayan aprendiendo, justamente como dices tú, que del error se va aprendiendo, se va mejorando. Uno puede ser perfectible, que no es lo mismo que el creerte que puedes ser perfecto. Y a veces ese es como la única palabra que hace la diferencia. Ya, está bien, te equivocaste, pero eres una persona perfectible. Nunca vas a ser perfecto. De hecho, a mí me dijo, así como tú cuentas anécdota, a mí me gustaría contar una. Mi hijo menor de 7 años me preguntó, mamá, si no existe la perfección, ¿por qué existe la palabra perfecto? No lo entiendo. Y lo encontré, para su edad de 7 años, algo súper importante. Claro, uno habla así, el mundo es perfecto, la vida es perfecta, la naturaleza es perfecta, pero en la práctica no es la realidad. Entonces a veces nos creamos realidades que no nos ayudan a nuestro autocuidado.
perfectible sí, pero perfecto no. Es idealizar. Y uno también vuelvo también a estos análisis que hemos hecho también la última semana. Claro, hay un patrón de repente de conducta que tú estás aquí, estás constantemente viendo lo que te pasa, por ejemplo, aquí al lado, lo que pasa al lado, y uno tiende a creer que si dos personas están haciendo algo, tú tienes que seguir eso. Claro. Y ahí uno también va perdiendo un poco su propia identidad. Entonces también yo creo que hay una responsabilidad propia, efectivamente. Por eso quiero nuevamente volver al punto donde comentamos. Yo creo que si uno hace ese ejercicio, porque uno nunca termina de conocerse, No, si eso es cierto. exacto. Por eso a mí siempre me ha sido difícil, y ya que estamos aquí sacando como cosas personales, cuando alguien me pregunta a mí, ¿qué harías tú en caso de? Yo a lo mejor en el momento diría, yo haría esto otro, pero puede que me toque llegar a vivir ese momento y haga algo totalmente contrario a lo que dije. Por ahí dicen que nadie aprende de experiencias ajenas. Claro, pues entonces sobre lo mismo yo creo que una de las claves probablemente a lo mejor para conocer el autocuidado tiene que ver con eso de ir de las cosas que te han pasado, ir aprendiendo, y ahí uno va sabiendo dónde tú te mueves, qué te afecta más, qué te afecta menos, si esto me afecta más, lo puedo trabajar. Conocer. Y ahí tú puedes hacer también tu propio ejercicio, efectivamente, de hacer tu vida o tu cotidiano más llevadero. Exacto. Independiente de lo que te pueda pasar, porque te pueden pasar cosas que a lo mejor no estás preparada, pero al fin y al cabo el autocuidado tiene que, creo yo desde mi punto de vista, de ver y saber cuáles son las cosas que te gustan, no te gustan y que te afectan. Recuerden que nuestro WhatsApp está siempre disponible para sus mensajes si quieren formar parte de la conversación junto a nosotros. Puertas abiertas, en este caso WhatsApp abierto. Cuando eres capaz de liberarte de eso que te aprisiona y te atrapa, miedos, temores, culpas, etc., entonces serás libre y la felicidad vendrá por añadidura. José Luis Chillán nos envía este mensaje. Bonito mensaje, porque es verdad, pues a veces cuando más que nos liberemos de todas estas emociones que obviamente son parte natural de nosotros, sino que nos comprendamos en qué situaciones y saber cómo manejar estas situaciones es lo importante. A esto yo le llamaría como liberación, de conocerse un poco más. Yo creo que también es importante que la gente le tiene miedo a los sentimientos negativos, es decir, o sea, le tiene miedo a sentirse triste, le tiene miedo a la angustia, pero no significa omitirlo o dejar de sentirlo, al contrario. Claro, es lo que acabas de decir, algo súper importante, no existen los sentimientos negativos. Importante. Sí, los sentimientos son sentimientos, las emociones son emociones. La semana pasada estuve en la escuela de mis hijos enseñándoles sobre cómo manejar nuestras emociones, y parte importante de lo que se les menciona a los niños, y ahora obviamente lo que hemos estado aprendiendo nosotros acá, es que las emociones nos ayudan justamente a conocernos. La rabia, a poner el límite frente al otro, el miedo a darnos cuenta por dónde, por ejemplo, entre comillas, no pasemos, por decir un ejemplo, la felicidad para demostrar obviamente cómo nosotros nos sentimos, el llanto, cuando hay situaciones de angustia, el cuerpo tiene que liberar, la mente también tiene que liberar, entonces no son emociones negativas, son emociones nada más. Claro, o sea, si tú te pones a pensar en lo más sencillo de las emociones, es una respuesta fisiológica de tu cuerpo a algo que te está pasando. O sea, exacto, yo no sé si existe alguien que, como uno dice, ahora tenga cara de póker y que no le pase nada frente a nada. A lo mejor puede existir alguien que haya desarrollado una condición como de indolente, pero ya eso quizás es una condición extrema, pero uno no puede renunciar a lo que es. No. El ser humano es ser humano porque efectivamente siente, te afectan cosas, y la gracia es qué hacer con esas cosas que te pasan. Po. Si ahí está la gran pregunta, y a la vez también cómo logras conciliar lo que te pasa frente a tu diario vivir. Po. Exactamente. Entonces es difícil que alguien pueda decir, no, es que yo no siento nada. Yo creo que todo el mundo siente. Todos tenemos esa sensación de que nos pasa algo que nos agobia, que nos pone felices. Entonces somos seres humanos. Yo creo que también buscar de qué manera, o sea, cada persona drena de manera distinta. Algunas personas de pronto se liberan de algunas emociones leyendo, otras cantando, bailando. Eso, exacto, buscar ese punto de encuentro con uno mismo a través de actividades, hobbies, pasatiempos o incluso personas, porque no significa tampoco ser dependiente, pero sí, si por ejemplo te hace feliz salir con amigas. Es que, claro, conversar en familia. Como lo conversábamos también, parte de estas formas de autocuidado también es conectarse con un otro. Es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí me ha pasado en el último tiempo que yo me he convencido de que he llegado a la conclusión personal de que el ser humano, el hombre,
es el único ser humano capaz de autodestruirse. Sí. Que tiene esa, Boicotearse, sí. tiene esa condición de autodestruirse. Sí. Porque yo creo que no, uno sabe que no es sano efectivamente guardar rencores, enojos. Pero la pregunta es, ¿por qué uno llega a eso? Si tú sabes, por ejemplo, conscientemente de que guardar odio, rencor, rabia, enojo, te hace mal. Te hace mal, pero aún así lo guardamos. Claro, porque el proceso de poder primero reconocer que eso es parte tuya no nos hace frente, bueno, aquí volvemos a meter a cuando nos empezamos a comparar con un otro, no se ve bonito, por decirlo, así como, oh, esa persona es rencorosa, vienen aquí los juicios que uno emite hacia el entorno. Primero es eso, y segundo, el uno reelaborar la emoción que está sintiendo no es un proceso fácil. Es difícil porque primero viene el reconocimiento, después viene, parte así, uno se niega a que reconoce algo, luego lloras esto que estás reconociendo, luego empiezas a aceptar esto que te estás dando cuenta, y cuando te empiezas a aceptar esto tienes que hacer otros cambios. Conversar a lo mejor con ese otro que estás teniendo rencor. Es que llega hasta cierto punto en que somos autoflagelantes. Sí. Es como que pasamos toda una vida como lamiéndonos las heridas, sí. Y estamos en un círculo, nos damos vueltas, y al final cuando lográis darte cuenta de que te has dado muchas vueltas, miráis para atrás y pasó demasiado tiempo. Exacto. Ahora, eso no le quita la condición de efectivamente que uno le asuma la responsabilidad que tiene que ver en los problemas y ese tipo de cosas. Pero tú te das cuenta que efectivamente los problemas son parte de nosotros. Pero yo creo que efectivamente uno tiene que convivir con eso. Porque uno puede decir, es que es la vida que me tocó vivir. Claro, y hay ciertas cosas que a lo mejor uno puede elegir o no. Esa es la libertad intrínseca del ser humano. Pero también efectivamente tienes que aprender a vivir con cosas que te toca vivir. Entonces, ese es el aprendizaje de la vida. Hemos aprendido. No, pero es que yo creo que es una cosa súper profunda. Entonces a mí me genera todos los datos que te he dado, con toda la información histórica que tenemos, las cosas que nos han pasado. El ser humano ha vivido guerra, ha sido parte de eso. Uno sabe que las guerras son malas. Sabemos, por ejemplo, cuál es el sentido del sentido común, pero aún así aprendemos por lo propio que nos pasa. Tenemos que caernos para darnos cuenta, sí, en realidad era efectivamente así. Claro. Entonces, como llego a esa conclusión, somos capaces de autodestruirnos y darnos cuenta efectivamente en esa autodestrucción de que no era el mejor camino. Exacto, por eso que es importante claramente en lo diario tratar de hacer pequeños cambios, por decirlo de alguna manera, para que nos podamos comenzar primero a vernos nosotros mismos y a cuidarnos. No esperar que un otro nos cuide, sino que también nosotros cuidarnos. Caroline, podemos entregar unos pequeños tips. Sabemos que ojalá aquellos que deseen o necesiten conversar, asesoría, consulta, te pueden contactar, tu número aparece en pantalla, claro, no tus datos de contacto, pero en líneas generales para todos nuestros televidentes entregar algunos tips para llegar a este preciso autocuidado que es tan necesario. Son cortitos, como estamos pasando por periodos de estrés, ¿cierto? Y estamos saliendo algunos de ellos, otros a lo mejor todavía dentro de esto. El primero es anotar a lo mejor las cosas que tenemos que hacer durante el día, porque como estado pasando por estos periodos, nosotros tendemos a olvidar más de la cuenta. Entonces, anotar en un papelito diario qué son las cosas que tengo que hacer. Segundo, tratar de dormir las horas necesarias, que es para cada persona. Tercero, hacer ejercicios de relajación antes de acostarse. Hay en YouTube varios ejercicios, por ejemplo, de yoga antes de dormir, que no son más de 15 minutos, para levantarse, que también no son más de 15 minutos. Alimentarse lo más sanamente, aquí ya, como insisto, hay una nutricionista que los puede ayudar con eso. Y también conectarse con un otro, a lo mejor un ratito durante el día, llamar a la amiga, llamar a la mamá, llamar a lo mejor a la hija que hace tiempo que no la llama, o conversar con alguien incluso que está en el kiosco o que vas a comprarte un café, preguntarle cómo está. Eso también ayuda a sentirnos mejor. Oye, ayer hay una película que a mí me encanta, de todas las películas que veo aquí se ríen, pero ayer vi una de las películas, la verdad que es mi favorita, es El Conde de Montecristo. ¿Ya? Me gusta mucho esa película. Y él tiene una frase que me gusta mucho que dice: solo aquella persona que ha sufrido el colmo del infortunio es capaz de descubrir la verdadera felicidad en el mundo. Después de haber estado preso, después que efectivamente lo culparon de cosas que efectivamente no hizo, y esa vuelta que tiene de suerte que también le da a la vida de transformar su número con mucha riqueza. Su propósito era la venganza, y él se da cuenta efectivamente que la venganza no lo va a llevar a ningún punto si solo puede restituir su vida a través del amor. Es muy bonita la historia de Alejandro Dumas. El dato si pueden leer el libro, léanlo, o vean la película, que es más fácil, pero él
él dice eso en su momento así como más de como de rabia, y él se da cuenta que efectivamente después de haber experimentado todo el infortunio de la vida, él va a descubrir la felicidad efectivamente si deja el rencor de lado. El Conde de Montecristo, para que lo puedan... Anotado. Claro. Oye, muchas gracias, Caroline, Gracias por a ustedes por la acompañarnos. Bueno, siempre el mensaje es que no solamente cuidemos nuestro cuerpo como se ve, sino también lo que sentimos y lo que pensamos. Exacto. Así que ya saben que Caroline está a disposición también de responder todas sus dudas, y por supuesto ya la tendremos próximamente nuevamente para conversar de más temas importantes.